Vamos a avanzar hoy día en Génesis capítulo 4. Dice así la palabra de Dios. Y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel su hermano. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me has arrojado de la superficie de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré vagabundo y errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo, no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y el Señor puso una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallara no lo matara. Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. A Enoc le nació Irad. Irad fue padre de Meujael. Meujael fue padre de Metusael. Y Metusael fue padre de Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Sila, a su vez, dio a luz a Tubal-Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín era Naama. Y Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Y Adán se unió otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Set, porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Y a Set le nació también un hijo, y le puso por nombre Enós. Y por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. ¿Oramos? Señor, gracias por
un domingo más que podemos abrir tu palabra. Quiero pedirte que nos ayudes, Señor, en esta mañana a poder leer esta historia y poder encontrar, poder aprender de ella el mensaje que querés darnos para nosotros en esta mañana, Señor. Señor, queremos recibir tu palabra tal como fue escrita, queremos que ella nos hable, queremos que ella nos llene de esperanza, Señor, en este mundo en donde parece que las fuerzas del mal son demasiado fuertes, son demasiado grandes, y nosotros, un pueblo muy pequeño y débil, Señor. Queremos que tu palabra nos llene de esperanza, esperanza en tus promesas, esperanza en la seguridad que nos da tu palabra de que tu iglesia va a prevalecer, de que tu reino va a venir y de que reinaremos, Señor, con tu Hijo para siempre. Señor, por favor, danos ánimo a través de tu palabra en esta mañana, enséñanos, santificanos, salvá, Señor, a los pecadores en esta mañana por tu palabra. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes, capaz que alguno de ustedes escuchó la historia, pero durante la Primera Guerra Mundial sucedió algo muy curioso, ¿sí? Durante la primera Navidad de la Primera Guerra Mundial, en el frente de batalla, ¿sí?, que separaba a Bélgica de Francia, si no recuerdo mal, ¿bien? Durante la Navidad los ejércitos enemigos, el ejército alemán por un lado y el ejército francés e inglés por el otro, propusieron una tregua, ¿sí? Se hicieron llegar mensajes cruzados con la idea de justamente tener una cena de Navidad entre los dos ejércitos. Jugaron un partido de fútbol, intercambiaron regalos, bajo la consigna de que iba a ser una noche de tregua, ¿sí? Esa guerra fue la guerra más sangrienta que había habido hasta aquella época, ¿sí? Incluso da impresión hoy en día ver los documentales de esa guerra. Pero durante esa noche, durante esa Navidad en 1914, en ese frente, la guerra hizo una pausa, ¿sí? Solo imaginen ustedes lo que podría haber pasado, ¿sí?, si un escuadrón enemigo hubiese querido sacar ventaja de esa situación. Hubiera sido una masacre, hubiera sido un desastre, ¿sí? Por un momento, esos ejércitos se sacaron ese chip, esa mentalidad de que estábamos en guerra, de que tenemos que estar alerta, de que el que está enfrente es mi enemigo y puede buscar cualquier circunstancia para tratar de penetrar las líneas enemigas. ¿Bien? Yo, mis hermanos, yo no estoy seguro de que los cristianos de hoy vivamos con la mentalidad de que estamos en guerra. Probablemente estamos con una mentalidad más parecida a la Navidad de 1914 que a la mentalidad de que estamos en una verdadera guerra. Nosotros somos ciudadanos de un reino, de una creación que está amaneciendo. Somos súbditos de un rey, ¿sí?, que, como dice Apocalipsis, viene venciendo y para vencer, pero nosotros estamos tras las líneas enemigas. Nosotros somos ciudadanos de un reino, soldados de un batallón que está tras las líneas enemigas. Está del lado, en el territorio del enemigo, ¿sí? Y no estoy hablando en forma poética o figurada. Nosotros literalmente vivimos en un mundo, en un sistema que se opone a Dios, a su palabra, que intenta seducirnos con el pecado, que intenta adormecernos con su cultura, con sus principios, para debilitar nuestra fe, para cambiar nuestra conducta, nuestra manera de pensar, para atraernos, ¿sí?, para llevarnos al ejército enemigo. Y no estoy seguro de que los cristianos vivamos en el estado de alerta que requiere entender que vivimos en esa situación. Un soldado que está en una campaña
tras las líneas enemigas, sin duda vive en un estado de alerta. Sin duda, el sonido de una hoja hace que enseguida sus ojos se abran, sus sentidos se agudicen, ¿sí? E intente saber qué es lo que está pasando a su alrededor. Y nosotros vivimos tras las líneas enemigas. Pero no estoy seguro de que estemos lo suficientemente alerta. ¿Bien? Por otro lado, cuando pienso en el público al cual fue escrito el Génesis, ¿bien? La nación de Israel a punto de entrar a conquistar la tierra de Canaán, ¿sí? Pienso en que quizás sus dudas, sus luchas y sus temores no sean distintas a las nuestras, ¿bien? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivimos tras las líneas enemigas, vivimos empezando a acostumbrarnos al territorio enemigo y perdemos esa sensación de estar alerta, hay otra cosa que sucede también. Y es que nos parece que el reino de Dios no está avanzando lo suficiente. Nos parece que la iglesia no crece lo suficiente, ¿sí? Nos parece que los enemigos son muchos. Nos parece que nuestra debilidad es demasiado grande. Nuestro pecado es demasiado grande. Y que la oposición que enfrentamos, la oposición que hay, ¿bien?, al avance del Evangelio, es como demasiado grande para que nosotros podamos hacerle frente, ¿sí? Y sin embargo, como ese ejército tras las líneas enemigas, no solo necesitamos estar alerta, sino que se nos ordenó marchar. Se nos ordenó marchar. Y a veces hasta lo hacemos con resignación, ¿o no? Con resignación. Bueno, es lo que hay que hacer. Hay que darle para adelante, ¿cierto? Hay que estar con los hermanos, hay que ir a la iglesia, pero hay que seguir luchando, pero pareciera como que todo es demasiado grande. La oposición, nuestras luchas internas, las dificultades. Como la nación de Israel ahí, parada del otro lado del Jordán, viendo esas murallas que tenía que enfrentar, ¿sí? Entonces la historia de Génesis 4, la que nosotros tenemos ahora, fue escrita justamente para darnos un gran mensaje acerca de esta guerra en la que vivimos, ¿sí? Un gran mensaje acerca de cómo es el mundo desde el día en que tuvimos que salir del huerto del Edén. ¿Cómo es el mundo desde el día en que empezamos a caminar dándole la espalda al huerto del Edén? De esto se trata la historia de Génesis 4. Y esta historia comienza con Moisés contándonos acerca de la familia de Adán y Eva. Acerca de la familia de Adán y Eva, ¿sí? Ellos fueron los primeros niños que alguna vez corretearon y jugaron por este planeta. Caín y Abel. Caín y Abel. Ellos crecieron al este del huerto del Edén. No sería muy loco imaginarnos, ¿no es cierto?, a Adán y a Eva sentados quizás en un alto, viendo a lo lejos el huerto, ¿no es cierto?, y charlando entre ellos y contándole a sus hijos lo que había sido vivir ahí, caminando con el Señor. Y teniendo que explicarles que ahora estaban afuera y que no iban a poder entrar. Teniendo que explicarles por qué. Sin embargo, a pesar de que ellos estaban lejos del huerto, Dios había derramado su gracia sobre esa familia, porque como dijimos la vez pasada, la sentencia sobre Adán y Eva por desobedecer era la muerte, y ellos estaban ahí y habían podido formar una familia, ahora tenían hijos, ¿sí? Había vida. Donde debería haber habido muerte, ahora había vida, correteando. Pero esta historia, Moisés no se detiene en la infancia de Caín y Abel ni nada, sino que directamente Moisés avanza para contarnos cómo esta historia comienza con un hermano mayor muy enojado y muy frustrado. ¿Por qué? Porque llegó un día en que los dos hermanos se tenían que presentar delante del Señor para adorar al Señor, y Caín, que era un hombre que trabajaba la tierra, fue con su ofrenda
Abel era pastor de ovejas y fue con su ofrenda, y nos dice acá la Escritura que el Señor no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, pero sí miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Sí? Moisés no nos cuenta por qué. ¿Por qué? ¿Sí? En la carta a los Hebreos, lo único que se nos dice es que Abel presentó su ofrenda con fe y que por eso agradó a Dios. ¿Bien? Con fe, esa es la diferencia. Bien, sin embargo, toda esta situación de Caín siendo rechazado y Abel siendo aceptado, hizo que Caín se enojara mucho. Si ustedes prestaron atención al relato, la descripción que hace Moisés es: y se enojó Caín y demudó su semblante. O sea, se le notaba en la cara lo enojado y lo frustrado que estaba. ¿Sí? Lo enojado y lo frustrado que estaba. Su orgullo, su envidia, lo habían enfurecido a tal punto que él no podía disimular su bronca. Es por eso que, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente sale Dios al encuentro de Caín. Sale Dios al encuentro de Caín. Caín está enojado, Caín está frustrado, su orgullo ha sido herido y no se sabe qué va a hacer Caín. Dios sale a su encuentro. Caín, ¿qué le dice Dios a Caín? Caín, en pocas palabras Dios le dice: no hay motivo para que estés así enojado, porque si haces el bien, vas a ser aceptado. Fíjense cómo Dios pone por delante una nueva oportunidad para Caín, ¿no es cierto? Evidentemente Caín había presentado su sacrificio con un mal corazón, pero Dios pone por delante una nueva oportunidad. Si haces el bien, vas a ser aceptado. Pero si no haces el bien, si te negás a hacer el bien, dice, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Déjenme decirles que esa expresión, el pecado está a la puerta, ¿sí?, en el idioma original lleva la idea de un animal que está agazapado y listo para saltar y cazar. El pecado está agazapado, el pecado está listo. Si no estás dispuesto a hacer el bien, el pecado está listo para saltar, ¿sí?, agazapado como una serpiente lista para morder su presa. ¿Sí? ¿Qué va a hacer Caín? Ese es el punto, este es el punto, el clímax, ¿no es cierto?, de nuestra historia. ¿Qué va a hacer Caín? Estaba enojado, Dios le presenta la oportunidad de arrepentirse y le presenta la advertencia. ¿Sí? Si le das lugar al pecado, el pecado está listo para cazar tu corazón y apoderarse de tu alma. ¿Qué va a hacer Caín? ¿Se va a arrepentir de sus malas obras? ¿Va a dejar de lado el enojo, el orgullo y la envidia? ¿O va a dejar que esas emociones violentas gobiernen su corazón y le va a abrir la puerta al pecado? ¿Va a ser una presa de esa serpiente que está lista para cazarlo? Bueno, el versículo 8 nos dice, ¿qué terminó haciendo Caín? Caín le dice a su hermano, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Lo mató. ¿Sí? Caín le acababa de abrir la puerta al pecado. Y la serpiente se abalanzó sobre su corazón. Se apoderó de él, tal como le advertía el Señor. Entonces, ¿qué va a suceder ahora? Bueno, los versículos 9 al 16... ¿sí?, tratan acerca de un nuevo encuentro entre Dios y Caín, después de que Caín mata a su hermano. ¿Bien? Y lo que nosotros vemos en este nuevo encuentro, si ustedes leen con atención estos versículos, son como una repetición de lo que sucedió con Adán y Eva en el huerto del Edén después de que ellos pecaron. Nuevamente el Señor va con Caín, como fue en su momento con Adán, y le pregunta acerca de qué fue lo que hizo. ¿Dónde está Abel tu hermano? ¿Dónde está Abel tu hermano? ¿Sí?
Pero el corazón de Caín estaba endurecido, estaba muy endurecido. Fíjense que su papá allá en el huerto del Edén, cuando Dios fue al encuentro de Adán, Adán le dijo, está bien, rezongó, le echó la culpa a su esposa, pero dijo, yo comí del fruto. Reconoció su maldad. Sin embargo, Caín no reconoció su maldad. ¿Cuál fue la respuesta de Caín a Dios? ¿Qué tengo que ver yo con mi hermano? ¿Soy el guarda de mi hermano yo? ¿Tengo que andar cuidando? ¿Tengo que saber qué hace de su vida? Ignorando y negando la situación, ¿sí? Y no solo eso, Caín no solamente no reconoce su maldad, sino que Caín se rehúsa a aceptar el castigo que Dios le impone por su pecado. A diferencia de sus padres, ¿no es cierto?, de Adán y Eva, que ellos recibieron el castigo que Dios les dio. ¿Cuál es la respuesta de Caín? Dios le dice, bueno, la sangre de tu hermano está clamando a mí por justicia. Ahora vas a ser maldito de la tierra y la tierra no te va a dar su fruto. ¿Y Caín qué es lo que hace? Se queja con Dios. Mi castigo es demasiado grande para ser soportado. ¿Qué va a pasar ahora? Voy a irme por la vida y alguien me va a encontrar y me va a matar. Es como que no está dispuesto a aceptarlo. No está dispuesto a aceptarlo. A diferencia de sus primeros padres. ¿Sí? Pero hay algo que no tiene que pasar por alto acá. En el castigo que Dios le impone a Caín. Cuando Dios fue a confrontar a nuestros primeros padres en el huerto del Edén, Adán y Eva, ¿sí? Dios le habla a la serpiente y maldice a la serpiente, ¿se acuerdan? Maldita serás entre todas las bestias del campo. Dios le habla a Adán y Eva y a ellos no los maldice. A ellos no los maldice Dios. Dios le dice, Dios sin duda, ¿sí?, pone consecuencias sobre ellos, pero no utiliza la maldición, ¿sí?, como un caso extremo de condenación. Sin embargo, sobre Caín sí lo hace. Sobre Caín sí lo hace. Las palabras de Dios para Caín son maldito serás de la tierra. Maldito serás de la tierra. ¿Bien? Dios maldijo a Caín. Dice, hermano, yo no puedo imaginar lo que debe haber significado o lo que significará para alguna persona escuchar de la boca de Dios una maldición. Cuando nosotros maldecimos a alguien, cuando un ser humano maldice a otro, insulta a otro, casi siempre es solo una expresión de deseo, ¿sí? Desearle la muerte, desearle el mal, ¿no es cierto? Un deseo. ¿Bien? Pero cuando Dios maldice, es un decreto. Dios tiene la autoridad de llevar adelante, de llevar a cabo el mal que Él le asigna a alguien, ¿cierto? Dios le dijo a la serpiente que iba a ser maldita y la serpiente es maldita por toda la eternidad. Dios le dijo a Caín que él iba a ser maldito de la tierra y Caín sabía que sobre él pesaba la maldición de Dios y de que no iba a poder hacer nada al respecto. ¿Bien? Pero acá hay algo que otra cosa que no podemos pasar por alto. ¿Sí? Es que Caín, al recibir la maldición de Dios, se alineó con ese otro ser que había recibido la maldición de Dios, que es la serpiente. Nosotros hasta acá, en Génesis, solamente hemos escuchado a Dios maldecir a la serpiente y ahora escuchamos a Dios maldecir a Caín. Maldecir a Caín. ¿Sí? Caín había sellado su destino, alineándose detrás de la serpiente. Y ahora él, al igual que la serpiente, era maldito. Era maldito. ¿Sí? Dios no solo lo expulsó del lugar donde vivía, como hizo con Adán y Eva expulsándolo del Edén. Dios lo expulsó de la tierra. Fíjense las palabras de Dios a Caín. Dice, vas a ser un vagabundo y un errante en la tierra. Vas a ser un vagabundo y un errante en la tierra. Es un extranjero de la creación.
Caín ahora, ¿sí? Un paria, un extraño en el mundo. Eso es lo que era Caín ahora, ¿sí? Pero aún en medio de semejante juicio, y ante la insolencia incluso de Caín, Dios le muestra su gracia a Caín. Porque Caín, ¿qué le dice a Dios? Bueno, cualquiera que me encuentre ahora me va a matar. Claro, no había demasiada gente en el mundo. Él había matado a Abel, y si había más personas, los que había también eran parientes de Abel, o hermanos o padres de Abel. ¿Y si alguien quería vengar la muerte de su hermano? Eso es lo que pensaba Caín. Me encuentra otro hermano mío, sabe que yo maté a nuestro hermano, me va a querer matar. Va a querer hacer justicia. Y Dios le dice, yo voy a cuidarte, yo voy a poner una señal sobre vos, Caín. Nadie te va a matar. Si alguien te quiere hacer daño, 7 veces va a ser juzgado. O sea, Dios cuidando en su gracia a Caín, ¿sí? Y la historia de Caín termina como terminó la historia de Adán y Eva, saliendo de la presencia del Señor. Así dice el último versículo, ¿no es cierto?, de la historia de Caín. Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció al oriente del Edén, cada vez más lejos. Ya sus padres habían salido y cada vez más lejos del Edén. Cada vez más lejos del Edén. ¿Qué nos enseña la historia de Caín, hermano? Esta comparación, estas dos situaciones que suceden, en donde Dios compara al pecado de Caín con una serpiente, con un animal que está listo para saltar sobre él. Y Dios maldiciendo a Caín como lo hizo con la serpiente. Esto no es casual, mis hermanos. Esta historia lo que nos está mostrando es que algo que Dios le dijo a Eva en el huerto del Edén había empezado. Dios le dijo Dios le dijo a la serpiente en el huerto del Edén, pondré enemistad entre tu simiente, los hijos de la serpiente, y la simiente de la mujer. La enemistad había comenzado, hermanos. Ese anuncio había empezado. Eso es lo que nos está enseñando la historia de Caín. La enemistad entre la serpiente y la humanidad había comenzado. Y los hijos de la serpiente ya estaban luchando violentamente contra los hijos de la mujer. Esta batalla, esta guerra de la que se desató en el huerto del Edén, producto de la entrada del pecado en el mundo, empezó inmediatamente. Los hijos de nuestros primeros padres fueron los primeros protagonistas de esa batalla, ¿sí? Esta historia también nos enseña que los hombres se alinean voluntariamente en las filas de la serpiente. Cuando Dios se presenta delante de Caín, Dios le deja muy en claro, que el pecado estaba a la puerta, pero que si él decidía hacer lo correcto, ¿sí? Si él decidía hacer lo correcto, él iba a ser recibido. Si él se arrepentía de su maldad, y hacía lo bueno, él iba a ser recibido por Dios. Pero si no hacía el bien, si no se arrepentía, si endurecía su corazón, la serpiente estaba lista para saltar y apoderarse de su corazón, ¿sí? En otras palabras, los seres humanos no somos pobres víctimas. No somos pobres víctimas, ¿sí? Nadie puede decir, bueno, a mí me tocó estar del lado de la serpiente, yo no tuve la culpa. No, somos nosotros los que voluntariamente, dando lugar en nuestro corazón al orgullo, a la envidia, al enojo y a una multicolor gama de pecados que hay adentro nuestro, desde chiquitos hasta grandes, nos ponemos tras las filas de la serpiente, ¿sí? Fíjense cómo el apóstol Juan ve claramente este punto cuando él en su primera carta, él está hablando acerca de que tenemos que amarnos los unos a los otros.
Y él dice que el que no ama a su hermano es del maligno, dice, es de Satanás, como Caín, que era del maligno y que por eso mató a su hermano. ¿Ven cómo Juan capta el punto de Génesis 4? ¿Por qué Caín mató a su hermano? Porque decidió alinearse con la serpiente, porque era del maligno, porque era del maligno. ¿Sí? Y nosotros odiamos a nuestros hermanos y cometemos múltiples pecados por la misma razón. Porque en nuestro corazón, decidimos darle lugar a la maldad. Amamos la maldad y seguimos el camino de la maldad. Y nos alineamos en la familia de la serpiente. Nos alineamos en la familia de la serpiente. ¿Sí? Finalmente, otra lección que nos deja esta historia es que es evidente, hermanos, que fuera del huerto del Edén, la serpiente lo único que tiene que hacer es explotar lo que ya hay adentro de nuestro corazón. ¿Sí? De nuevo, no somos pobres víctimas. No somos pobres víctimas de Satanás. ¿Sí? Cuando nosotros pecamos no es, el diablo me tentó. Sí, puede ser que el diablo nos haya tentado. ¿Sí? Pero lo que explota Satanás, lo que aprovecha Satanás, es lo que ya hay en nuestro corazón. ¿Sí? Cuando el Señor usó esa ilustración del animal agazapado y listo para apoderarse del corazón de Caín, lo hizo porque el Señor observó que el corazón de Caín ya estaba inundado de enojo. 2 versículos antes dice que Caín estaba enojado con su cara, su semblante demudado. O sea, se le notaba en la cara que estaba enojado. ¿Sí? Con Caín, mis hermanos, no fue como con Adán y Eva. Con Adán y Eva, con nuestros primeros padres, la serpiente los fue a buscar. La serpiente los engañó. Ellos cayeron y ellos pecaron, ellos fueron culpables. Pero fue la serpiente las que lo tuvo que ir a buscar. Con Caín no fue así. El enojo, la envidia, el orgullo que había en su corazón fueron lo que explotó la serpiente para poder lograr su cometido. Fue su propia falta de arrepentimiento y el endurecimiento de su corazón lo que lo llevó a hacer lo que hizo. Y ahí lo estaba esperando la serpiente, agazapada, junto a su puerta, lista para dar el salto cuando Caín dio rienda suelta a su enojo. Así que nadie puede excusarse de su maldad. Nadie puede culpar a las circunstancias. Nadie puede culpar a Dios. Nadie puede culpar ni siquiera a Satanás por su rebeldía. Nadie. En nuestro corazón hay maldad suficiente como para que una serpiente malvada y diabólica haga su nido, ponga sus huevos y se apodere de él. Esa es la verdad. Esa es la gran lección de la historia de Caín y Abel. Pero la historia de la familia de Adán continúa. ¿Sí? A Moisés le interesa contarnos más acerca de la familia de Adán. Y lo que nos cuenta a continuación es cómo Caín se aleja cada vez más del huerto del Edén, con su cabeza gacha, con sus espaldas al árbol de la vida, cada vez más lejos, bajo la maldición de Dios, soportando lo que ningún ser humano antes había soportado, que era ser maldito por Dios, soportando ser un fugitivo en la tierra. Pero aún después de la maldición de Dios, Caín fue rebelde a la palabra de Dios. Dios lo condenó a ser un extranjero en la tierra. ¿Y qué es lo primero que hace Caín? Va y construye una ciudad. Alguien que construye una ciudad no tiene muchos planes de vivir como extranjero, ¿no? Se está rebelando contra la palabra de Dios. Él tiene un hijo, se llama Enoc, le pone Enoc a su hijo, y construye una ciudad en honor a su hijo, le pone Enoc a esa ciudad. ¿Bien? Y en este momento es como que la historia avanza muy rápido, ¿no es cierto? Se nos cuenta que Adán fue el papá de Caín, Caín tuvo a su hijo Enoc,
Enoc tuvo otro hijo que lo llamó Irad. Irad tuvo a Mehujael. Mehujael a Metusael. Son difíciles los nombres. Pero nos vamos a detener en uno sencillo. Metusael tiene a otro hijo, Lamec. Y ahí se vuelve a parar Moisés. Y quiere contarnos algo acerca de Lamec. ¿Sí? El séptimo hijo contando desde Adán. ¿Sí? El séptimo. ¿Qué se nos cuenta de Lamec? Lo primero que se nos dice de este hombre Lamec, ¿sí?, es que tuvo dos esposas, Ada y Sila. Acá tenemos el primer polígamo, por lo menos el primer polígamo registrado en la Escritura, el primer hombre que se rebela contra el diseño de Dios para la familia. Este hombre tiene 4 hijos, 2 con cada una de sus esposas, ¿sí? Jabal, Jubal, Tubal-Caín y Naama. Moisés se interesa en contarnos que los 3 hijos varones de Lamec fueron hombres muy productivos, ¿cierto? Ellos desarrollaron habilidades y tecnología con las capacidades que Dios le dio al ser humano, ¿no es cierto? Dios le dio al ser humano el llamado de gobernar la tierra, y parte de gobernar la tierra significa agarrar un pedazo de algo y convertirlo en una herramienta, ¿no es cierto? Eso es ejercer dominio, y estos hombres hicieron eso, ¿cierto? Uno de ellos dice que creó instrumentos, otro de ellos creó herramientas, otro de ellos empezó a aprender a domesticar a los animales, a criar animales, ¿sí? Estamos en el amanecer de la humanidad, hermanos, ¿sí? Ellos domesticaron animales, desarrollaron artes, instrumentos musicales, herramientas de bronce, de hierro, y cómo lo que vemos es cómo el hombre, por la gracia de Dios, comienza a gobernar la tierra, ¿sí? Los animales, los materiales, la tecnología, el arte, la música. Y el mundo se empezaba a ver de a poquito diferente. Se empezaba a ver diferente. Pero la historia de Lamec no es la historia del progreso tecnológico de la humanidad, ¿sí? Lamec no solo crió hijos capaces. Lamec era un hombre incluso más soberbio y más violento que Caín. Más soberbio y más violento. Fíjense en los versículos 23 y 24 de Génesis 4. ¿Sí? Si ustedes los ven en sus Biblias van a ver que esos versículos no están escritos en prosa, ¿sí? Es porque es una canción, está escrito en verso. A esta canción se la conoce comúnmente como la canción de la espada. Bastante violento el hombre. Esta canción es una canción que Lamec escribió para sus esposas, ¿sí? Escribe a sus esposas para alardear de su soberbia y de su violencia. ¿Qué le dice Lamec en esta canción? Escuchen, les dice. Escuchen. Maté a un hombre. Ese es el mensaje de la canción. Les quiero contar que maté a un hombre, ¿sí? Me pegó y yo lo maté. ¿Y saben qué? Les dice. Si Dios va a vengar a Caín si alguien lo mata, yo voy a encargarme de que si alguien me hace algo, se va a vengar 70 veces 7. Dios lo va a vengar 7 veces a Caín. Bueno, yo voy a hacer que el que me haga algo 70 veces 7 pase. Las pase. O sea, un soberbio bárbaro, un violento, ¿no es cierto? Y fíjense cómo va el progreso de la maldad, ¿verdad? Cómo va el progreso de la maldad. Habíamos dicho en un primer momento, nuestros primeros padres reconocieron su maldad. Caín no la quiso reconocer. Yo no soy guarda de mi hermano, ¿cierto? O sea, en un punto, él se avergonzaba de lo que había hecho. Él no estaba dispuesto a reconocerlo delante de Dios. Bueno, este hombre no solo está dispuesto a alardear, sino que hasta compuso una canción para contar que él había matado a un hombre, ¿sí? Fíjense cómo va progresando el descaro de la violencia y de la soberbia. Lamec estaba tan orgulloso de su hazaña de haber matado a un hombre que hasta compuso una canción para cantarle a sus esposas contándolo eso, ¿sí?
Y esta canción no solo era un alarde de lo que él había hecho, sino que era una advertencia. Una advertencia. Si 7 veces es vengado Caín, ahora el que quiera meterse conmigo, yo voy a encargarme de que su castigo sea 70 veces 7. Pueden ver, mis hermanos, la escalada de orgullo, de violencia, de soberbia que hay en la humanidad. La historia de la familia de Caín, mis hermanos, no solo es la historia de la familia de la serpiente, sino que también es la historia de cómo el pecado no se queda estático, el pecado se va abriendo camino, el pecado va progresando, el pecado se va desarrollando. Los seres humanos van encontrando formas cada vez más creativas de expresar su maldad. Esa es la historia. Esa es la historia de la familia de la serpiente. La historia que nosotros leemos en Génesis capítulo 4 es que de la misma manera en que la humanidad desarrolla su tecnología, que la misma forma en que la humanidad empieza a ejercer dominio sobre la creación, de la misma forma la humanidad desarrolla su maldad. Desarrolla su maldad. El progreso de la maldad humana es como el progreso tecnológico. ¿Sí? Está a la par. Somos tan hábiles inventores de tecnología como somos hábiles para inventar toda clase de maldad y toda clase de pecado. ¿Sí? Esta historia, mis hermanos, en el amanecer de la humanidad, tiene un claro mensaje. ¿Sí? Las dos partes, la parte de Caín y Abel y la parte de Lamec. ¿Cuál es el claro mensaje? La serpiente está en medio nuestro. La serpiente está en medio nuestro. Tiene sus hijos en medio nuestro. Y la batalla empezó. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, le dijo Dios a la serpiente. Y eso fue lo que pasó. Inmediatamente, ni bien pusimos un pie afuera del huerto del Edén, empezó la enemistad. Empezó la batalla. ¿Sí? Y la familia de la serpiente está en medio nuestro. Es violenta, es malvada, es orgullosa. De verdad, esa familia de verdad creyó la mentira del huerto del Edén, de que íbamos a ser como dioses. Los hijos de la serpiente se comportan, nos comportamos en este mundo creyéndonos que somos dioses, que podemos decidir por nosotros qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y no nos engañemos, no miremos afuera, no pensemos en el vecino, en el compañero, no pensemos en ellos. Todos nosotros tenemos la marca de la serpiente en nuestros corazones. Todos nosotros hemos sido mordidos. Esa cicatriz nosotros la podemos ver cada vez que el orgullo aflora en nuestros corazones, la violencia, la enemistad, que están ahí, Esa es la verdad, esa es la historia de Génesis 4. La batalla es real. La batalla fue anunciada en el Edén y empezó en el momento en que pusimos nuestros pies afuera de ese huerto. Pero cuando el Señor anunció esa batalla, Él dijo que iba a poner enemistad entre los hijos de la serpiente y los hijos de la mujer. Bueno, ¿y qué de los hijos de la mujer? ¿Qué tiene para decirnos Génesis 4 acerca de los hijos de la mujer? De hecho, es muy importante para nosotros saber qué pasa con la familia de la mujer, porque cuando el Señor le dijo a la serpiente que iba a poner enemistad entre sus hijos y los hijos de la mujer, Él anunció que un día un hijo de la mujer iba a vencer a la serpiente. Entonces es fundamental que la familia de la mujer sobreviva. La mujer debe tener una familia, debe tener hijos, y ellos tienen que sobrevivir. Porque si ellos no sobreviven, el vencedor definitivo no va a venir. Ese es el punto. ¿Acaso en toda esta familia, entonces, que acabamos de leer nosotros, no hay uno solo, que se alinee detrás de la promesa? Todos se alinean detrás de la serpiente. Caín, Enoc, Lamec, todos van detrás de la serpiente. ¿Sí? No hay uno solo. Bueno, ¿cómo termina Génesis 4?
¿Cómo termina Génesis 4? Adán vuelve a unirse con su esposa y tienen otro hijo. Y Eva dice que le pone por nombre Set. Dios me ha dado, dice, otro hijo en lugar de Abel, porque Caín lo mató. Cuando Eva dice, Dios me ha dado otro hijo, Eva no utiliza la palabrita clásica para hijo, ¿sí? Eva utiliza la misma palabra que utilizó el Señor para hablar de la promesa. Eva dice, Dios me ha dado otra simiente. Como el Señor, cuando habla de la promesa, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente. Esa misma palabrita. Eva, cuando nace Set, Eva vincula la promesa de Dios con el nacimiento de Set. Pero hay algo clave que dice acá. Eva no dice, me ha nacido otra simiente. ¿Qué dice? Dios me ha dado otra simiente. Dios me ha dado otra simiente. ¿Sí? Génesis 4, mis hermanos, no termina con el violento Lamec, sino con un nuevo niño, con una nueva simiente, pero que es Dios mismo el que la da. Dios interviene en la historia de la humanidad para traer una simiente. ¿Y cuál es el destino de esta simiente? ¿Qué es lo que hace Set? Set tiene otro hijo. ¿Y qué pasa con la familia de Set? Termina el capítulo 4 diciendo que por ese tiempo entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Comenzaron a invocar el nombre del Señor. ¿Sí? Eva recordó, cuando nace Set, Eva recuerda la promesa de Dios. Eva recuerda la promesa de Dios, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, y usa esa misma palabra para llamar a su hijo. Y dice, Dios me dio otra simiente. Dios es el que se va a encargar de proteger a la familia de la promesa. ¿Sí? Dios es el que un día va a aplastar la cabeza de la serpiente. Nosotros lo único que podemos producir son hijos de la serpiente. Ese es el punto de Génesis 4, hermanos. Lo único que nosotros podemos producir son hijos de la serpiente. Si un día hay una familia, si un día el reino de Dios se establece, si un día viene un libertador, viene un redentor, no va a ser por lo que nosotros podemos producir. No va a ser porque nosotros seamos muy hábiles, muy buenos, muy generosos, muy santos. El reino de Dios no va a venir porque nosotros seamos una mega iglesia, porque nosotros tengamos influencia en la política, en esto, en aquello. El reino de Dios no va a venir por nada de eso. Nosotros lo único que podemos producir son hijos de la serpiente. Si algún día las promesas de Dios se cumplen, son porque Dios va a intervenir en la historia para que se cumplan. Ese es el punto de Génesis 4. Va a haber enemistad, hermanos. Va a haber enemistad. Como Caín, como Lamec, ¿sí? La serpiente y sus hijos van a ser violentos. Siempre. Desde el principio lo fueron. A lo largo de la historia lo han sido. Y hoy también lo van a hacer. Y muchas vidas se van a perder, mis hermanos. La serpiente tiene sus hijos por todos lados. La serpiente tiene sus hijos por todos lados. La serpiente tuvo un faraón en Egipto que estuvo dispuesto a tirar a los niños de la familia de la promesa al río para que no nacieran. ¿Sí? La serpiente tuvo hombres malvados, hijos malvados como Saúl, como Absalón, que intentaron matar a la familia de la promesa. Y cuando el hijo definitivo de la mujer vino a esta tierra, la serpiente también lo quiso matar. De hecho, logró colgarlo de una cruz. ¿Sí? La misma serpiente en persona se presentó delante de Jesús e intentó que se tirara de arriba del templo. Pero Dios se encargó de levantar y de proteger a Jesús, el Hijo, la simiente definitiva de la mujer. E incluso cuando Él puso su vida y Él entregó su vida y Él
entró en las fauces de esa serpiente, ¿sí? Él así fue como la derrotó. Nos dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 23, este Jesús fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, y escuchen, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Bueno, él mismo lo dijo, ¿no es cierto? Yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Era imposible que la serpiente venciera a Jesús, porque su poder es el poder, como dice el autor de los Hebreos, de una vida indestructible. De una vida indestructible. Cuando Jesús vino, Él le dio ese golpe mortal a la serpiente. Él le dio ese golpe mortal a la serpiente. Sí, la enemistad continúa. Como dijimos al principio, hermano, vivimos en guerra. La batalla es real. La batalla es real. La batalla está afuera, con toda la oposición que hay al Evangelio, ¿sí? Podemos pensar en toda clase de oposición, mis hermanos. Toda clase de oposición, ¿sí? Desde la cultura, desde la educación que reciben nuestros hijos, desde los ataques que recibe la iglesia y el cristianismo, ¿sí? Desde las voces más escuchadas de la sociedad, hasta pensar en la batalla que vivimos cada uno de nosotros el día a día, en el día a día, la oposición que enfrentamos, ¿sí? De personas a nuestro alrededor que quieren alejarnos del Señor, personas a nuestro alrededor, ¿sí? Que se oponen a que nosotros sigamos al Señor, personas que van quedando en el camino, y la batalla que está dentro nuestro, por esas cicatrices que tenemos de la serpiente, ¿sí? La batalla es real, pero Jesús, mis hermanos, Jesús, con la misma autoridad con la cual Él venció a la serpiente, con la misma autoridad, Él prometió que Él va a edificar su iglesia. Él va a edificar su iglesia. Y las puertas del Hades no van a prevalecer. Esa es la promesa, mis hermanos. La familia de la mujer va a prevalecer. Porque Él se va a encargar de que prevalezca. No porque seamos un pueblo grande, un pueblo poderoso, no porque seamos súper santos, no porque seamos los mejores cristianos, no porque tengamos las mejores influencias, sino porque Él va a ser fiel a sus promesas, ¿sí? Nunca, mis hermanos, nunca el reino de Dios sobrevivió por la fuerza, por la sabiduría o por el poder de los hombres. Desde el mismo principio, el pueblo de la promesa sobrevivió solamente por la intervención sobrenatural de Dios, que prometió que un día nos iba a llevar de regreso al Edén. Entonces, iglesia, mis hermanos, prediquemos con coraje y con valor el Evangelio. Seamos valientes en el frente de batalla. Vivimos en guerra, mis hermanos, en serio. Vivimos en guerra. Y nuestra misión, la misión de esta compañía tras las líneas enemigas, es anunciar el Evangelio. ¿Sí? Es anunciar el Evangelio. Seamos valientes, mis hermanos, en frente de esta generación que se opone, en frente de estos violentos hijos de la serpiente que se oponen al Evangelio. Mis hermanos, algunos de ustedes enfrentan oposición incluso de las personas que más aman, personas que ustedes aman, incluso algunos dentro de sus mismos hogares. Pero no teman, mis hermanos, no teman. El Señor prometió que nadie va a hacer nada contra nosotros sin la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Porque aún, dijo el Señor Jesús, aún sus cabellos están contados. Nadie va a hacernos ningún daño sin la voluntad de nuestro Padre, ¿sí? Y nadie nos va a hacer nada que no hayan hecho primero con nuestro Salvador, ¿cierto? ¿Y cuál fue la recompensa de nuestro Salvador? Resucitar de entre los muertos y sentarse a la mano derecha de su Padre. Y esa es la misma recompensa
¿Qué les dará a ustedes, mis hermanos? Les dará a ustedes. La batalla es real, los hijos de la serpiente son reales, pero nosotros tenemos que ir y anunciar el Evangelio. Algunos de ustedes en esta batalla incluso están llamados a abandonar cosas y personas amadas, pero aún así no van a ser derrotados. Si son de Cristo no van a ser derrotados. Es cierto, la fuerza de la serpiente es mucha. Sabe cómo causar dolor. Sabe cómo causar dolor. ¿Qué cristiano no ha escuchado palabras hirientes de un papá, de una mamá, de un hermano, de un amigo, por causa de seguir a Cristo? La serpiente sabe causar dolor. Cuando tengamos que dar la espalda, ¿sí?, por marchar tras las líneas enemigas siguiendo a Jesús, cuando tengamos que dar la espalda a nuestros seres más queridos, ahí vamos a sentir, si es que no lo hemos hecho ya, el rigor de la batalla. Y sin duda vamos a ser tentados a mirar atrás, sin duda. Pero no se olviden, mis hermanos, que nuestro Salvador nos prometió que no hay nadie, dijo Él, que no haya dejado casas, hermanos, hermana, padre, madre, o hijos, o tierras, en el nombre de Jesús, que no reciba 100 veces más. En este siglo con persecuciones, dijo el Señor, y en el siglo venidero la vida eterna. Esa es la batalla, mis hermanos. Eso es lo que significa cuando decimos que estamos en guerra. Eso es lo que significa que la serpiente hace enemistad con el pueblo de Dios. Significa que nos arrebata las cosas que más amamos. Significa que convierte a nuestros seres más queridos en nuestros enemigos por causa del Evangelio. Y a veces incluso va a haber desánimo, mis hermanos. Va a haber desánimo al ver cómo algunos que hoy están caminando con nosotros intentando seguir al Señor, nos van a abandonar. Eso va a pasar, mis hermanos. Va a pasar. Nosotros nos va a tocar ver en el tiempo cómo la serpiente se va a abalanzar sobre personas que quizás hoy están con nosotros luchando, cantando y escuchando la palabra de Dios. Pero cuando llegue ese día, si es que ese día llega, no nos desanimemos. No nos desanimemos. Tristemente será necesario que ese día llegue. Así dice la palabra. Pero no nos desanimemos. Al contrario, hoy luchemos, hoy velemos, hoy cuidémonos los unos a los otros, hoy dejémonos cuidar los unos por nuestros hermanos, ¿sí? Y tengamos ánimo el día que llegue la adversidad. Nunca, mis hermanos, nunca la familia de la mujer dependió de nuestras fuerzas. Nunca fuimos nosotros los padres de esa familia, ¿sí? Como dijimos hace un momento, si fuera por nosotros, lo único que produciríamos sería más hijos para la serpiente, ¿sí? Y si no fuera por la gracia de Cristo, nosotros mismos seríamos parte de esa familia. Tengan por seguro, mis hermanos, tengan por seguro que la iglesia va a prevalecer hasta el final. Va a prevalecer. Que el reino de Dios va a avanzar. El reino de Dios va a avanzar. Tengan por seguro, mis hermanos, que los escogidos van a creer y ellos van a perseverar hasta el final. No tengan ninguna duda, mis hermanos, vamos a ser perseguidos. Vamos a sufrir el rigor de estar tras las líneas enemigas. Vamos a sufrirlo, pero vamos a entrar victoriosos en el reino de Dios. Cristo va a regresar. Y la cabeza de la serpiente va a ser definitivamente aplastada. Y nada de eso, absolutamente nada de eso depende de nosotros. Absolutamente nada de eso. No va a ser por nuestra fuerza, no va a ser por nuestro poder, no van a ser nuestras estrategias, ni nuestras influencias, ni el tamaño de nuestra iglesia, no va a ser nada de eso. Es solo porque Dios así lo prometió y porque Cristo lo garantizó poniendo su vida en la cruz. Quiero terminar con una exhortación para los que no son de Cristo. ¿Qué significa esta enseñanza para los que no son de Cristo? Significa que ustedes aún están bajo el dominio de Satanás, que ustedes aún son parte de la familia de la serpiente.
No importa la edad que tengan. No importa la edad que tengan. Aún desde pequeños su orgullo, su envidia, sus reacciones violentas, el pecado que hay en su corazón, es una evidencia de que están bajo el dominio de Satanás. Sepan que el llamado de Dios a Caín hoy se les hace a ustedes. Si ustedes abandonan su maldad, si ustedes abandonan la dureza de corazón y hacen el bien, se arrepienten de sus pecados, para ustedes hay un Salvador. Para ustedes hay un Salvador. Si ustedes bajan sus armas y se rinden ante el Rey Jesús, van a ser aceptados, como lo hubiese sido Caín si él bajaba sus armas, si él renunciaba a su maldad y se aferraba a la promesa de Dios. Van a ser recibidos, van a ser perdonados, van a ser transformados, van a dejar atrás su DNI como hijos de la serpiente, como parte de esa familia, y van a ser parte de la familia de la promesa. Esa es la promesa de Dios. Jesús vino, mis hermanos, para poner su vida, para destruir con su muerte al que tenía el poder de la muerte, a la misma serpiente. Para eso vino Jesús, y Él vino para liberarlos a ustedes. Así dice el autor a los Hebreos, para librarlos a todos los que por el miedo a la muerte estaban bajo esclavitud. Eso es lo que hizo la serpiente con ustedes. Los ha esclavizado. Jesús murió para que ustedes no tengan que ser condenados junto con Satanás. Jesús murió para que si ustedes creen hoy en Él y se arrepienten, no tengan que cargar jamás con la maldición. Pero si se rehúsan, la serpiente está agazapada. Está lista para saltar sobre sus corazones y para apoderarse de ustedes. Por eso, el llamado en esta mañana es que vengan a Cristo arrepentidos de sus pecados, confiando en su amor, en su perdón por ustedes, y que se unan al reino de Dios. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes a nosotros, a esta iglesia, a los que somos tuyos, a poder dejar de vivir inocentemente en este mundo, Señor. Que podamos cobrar conciencia de la batalla en la que estamos, de lo que está en juego, de las amenazas que hay para nuestras almas y para las almas de nuestros hermanos, Señor. Que podamos vivir alertas, pero con esperanza, confiando, Señor, en que tu iglesia va a prevalecer, Señor, de que tu reino va a venir, de que Cristo va a volver. Señor, que podamos vivir, Señor, en este mundo como es digno, Señor, del llamado que recibimos, de la tarea que tenemos, y con plena conciencia, Señor, de la batalla en la que estamos. Gracias te damos, Señor, por Jesús, que Él venció la victoria que nosotros no podíamos obtener, Señor. Y que gracias a Él, gracias a su vida, a su muerte, a su intercesión hoy por nosotros, Señor, podemos tener esperanza. Que aquellos que no son de Cristo hoy puedan venir a Él también. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.